Ay, 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 yo iba a ir a jugar al básquet, pero había un montón de chavales en el parque y me ha dado vergüenza. Digo, lo voy a hacer yo ahora aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, vamos a hablar de Copenhagen Cowboy de Copenhague. ¿Qué es eso, Alex? ¿Qué cosas más raras ves? Si te contara. Estamos delante de la nueva serie de Nicolas Winding Refn. ¿Qué significa eso? Significa que The Last of Us... Significa, atención, que The Last of Us ya no es mi serie favorita del 2023, porque me ha flipado la serie de Nicolas Winding Refn, pero esto hay que explicarlo un poquito, hay que darle un poco de cuerpo, porque si no la gente dirá, Alex, pero si hace 2 días nos has dicho que The Last of Us es la caña, y es la caña. ¿Habéis visto ya el 3er capítulo? Es impresionante, qué bonito, qué bien contado, una peli dentro de una serie, maravilloso. Vale, esto es otra historia. Nicolas Winding Refn, ya lo conocéis, es otra historia, pero espera, no me quiero enrollar, porque voy un poco tarde, la serie lleva ya tiempo en Netflix, o sea, lleva semanas, así que unas imágenes que hay que ir un poco más rápido. Jeg ved ikke, hvad du er. Eller hvad du er i stand til. Men mennesker er døde i dit nærvær. Og mennesker har fået et nyt liv i dit nærvær. Jeg tror, at du er død. Du håber måske. Jeg har bare et spørgsmål. Det var ikke så et spøgelse. Ona nije ta devojka koja se predstavlja. Ona ne donesi sreću. Nå, din čisti djavo. Du er her, fordi du vil have hævn over mig. Jeg vil forsones med dig. Hvordan havde du tænkt dig, at det skulle lade sig gøre? Nicolas Winding Refn, nacido en Copenhague en 1970. Es el cineasta danés, pues... probablemente ahora mismo es el mejor, porque cuando él empieza a hacer pelis, que empieza con la trilogía Pusher, es decir, una trilogía que es de los años 90, ¿no? Es muy noventera. Él en los años 90, el cineasta más importante, o uno de los cineastas más importantes de ese momento, era danés, era Lars von Trier. Era realmente un bellocino de oro, Lars von Trier, en los 90. Es impresionante su carrera, ¿no? Con Rompiendo las olas, con Los idiotas, con Bailar en la oscuridad. Él, cuando irrumpe en el cine danés, en el cine europeo, en el cine mundial, Nicolas Winding Refn lo hace muy influenciado por el cine norteamericano, tanto por el policíaco y el thriller de los años 90 norteamericanos, como por el cine de explotación de los años 70, también de Norteamérica, aunque luego también con muchas cosas asiáticas, muchas cosas europeas, de Francia, muchas cosas también de Australia, ¿no? Tiene una herencia de la explotación, le empieza a fascinar la explotación Winding Refn. De hecho, durante muchos años tuvo una web exclusivamente, como una plataforma de streaming únicamente de cine de explotación, que lamentablemente ya cerró, pero era una pasada, era una burrada, y encontrabas de todo. Era increíble. Entonces, eso hace que cuando él debuta en el 96 con Pusher, sus primeras películas entroncan mucho con la estética de los años 90, ¿no? Con las películas de Danny Boyle, con las películas de Guy Ritchie, ¿no? Un policíaco violento, rápido, vibrante. Son películas que tienen un pozo muy desesperado, son muy angustiosas, no angustiosas de ver, las ves y las disfrutas un montón, pero las historias son angustiosas, son muy violentas, siempre son narcotraficantes que se lían, que todo se va volviendo más y más peligroso, lo que hoy en día hacen los hermanos Safdie de manera brillantísima. En los 90, bueno, pues Winding Refn empieza así, con este tipo de películas muy aceleradas, muy tensas y al final con muy impactantes, porque como buen fan de la explotación, los momentos gore, los momentos salvajes, a Winding Refn siempre le han ido mogollón. Pero a finales de la década de los 2000, algo ocurre en el cine de Winding Refn. Él estrena 2 pelis seguidas, Bronson y Valhalla Rising, muy chulas, donde se empieza a evidenciar esa transformación de su cine. Como las imágenes segmentadas, rápidas, violentas en sí mismas, pero un punto centrifugadas,
de Bronson se empiezan a volver cada vez más lentas, cada vez más. Hablamos de Monte Hellman cuando estrenó Valhalla Rising, ¿no? Es como una película de vikingos a lo Monte Hellman, ¿no? Empieza de repente a detenerse el tiempo. Y todo eso llega a una precipitación artística brutal, que es la presentación en 2011 en el Festival de Cannes de Drive. Drive, además, no solo es una inmensa película, Drive, sino que también es una meta a la que él llega a la hora de acercarse a ese gran público al que nunca más ha regresado. Drive es una de esas raras y pequeñas y extrañas y únicas películas en las que el cine arty, digamos, congenia a perfección con el cine mainstream y encuentra un punto, ¿no? Se encuentran de alguna forma, hay una cópula, ¿no? Artística que hace que una película excelente en las formas, en la temática, en el argumento, en los personajes, en ese Ryan Gosling, eso que todo viene de Driver, la peli de Walter Hill del 78, es Driver, buenísima, obra maestra absoluta. Tú coges el Driver de Walter Hill, ¿cómo me estoy liando? Estoy haciendo una quemarropa aquí de Binding Refn, Alex, espabila. Si tú coges el Driver de Walter Hill y le echas los samuráis por la vía del polar de Jean-Pierre Melville, ahí sale Drive. Pero como digo, ese fue el límite comercial. Luego ya vino Solo Dios Perdona, Only God Forgives, y ya estaba. Ya Binding Refn hizo clic, la cabeza le chifló y se fue a un extremo, a extremos estéticos, a extremos narrativos, al territorio de las slow movies, al que he dedicado dos a quemarropas, que ya lo sabéis. Y de hecho, la serie Too Old to Die Young, que es la primera serie que hace completa Nicolas Winding Refn, porque no voy a entrar en lo que había hecho antes, pero la primera serie completa lo hace para Amazon Prime Video como un acto terrorista brutal. Es la serie más radical de la historia del cine. Yo no he visto nada igual en mi vida y dudo que lo vuelva a ver. No digo que sea la mejor, que me encanta, me flipa, pero vamos, la radicalidad de Too Old to Die Young es una bizarrada, es una cosa loquísima, es una cosa increíble. Y si os interesa más conocer esta serie, en el A Quemarropa, en el volumen 2 de las slow movies, del slow cinema, la analizo con bastante amor. Y llegamos ahora a Copenhagen Cowboy, que es el mismo acto destructivo terrorista, solo que como de Amazon lo echaron, le cancelaron la serie enseguida, ahora se lo ha hecho a Netflix. Netflix está pasando por un momento muy difícil, no sabemos qué va a pasar con Netflix. El CEO de Netflix dimitió hace unos días, se están cancelando mogollón de series, mogollón de proyectos, los líos que hay con las cuentas, etc. Estamos en un momento muy interesante, por otro lado, a nivel industria, porque parece que todo va a cambiar este año, o sea que cuando estamos en enero, no, estamos ya en febrero. Cuando llegue diciembre parece que el panorama de las plataformas va a ser completamente distinto, con lo que significa que también cambia el panorama del cine. Hay que vivirlo, hay que verlo, a ver qué pasa, pero desde luego Netflix está sufriendo, Netflix y en general todas las plataformas, pero Netflix, que fue un poco la primera en llegar, es la que está ahora mismo padeciendo más. Y en este contexto han estrenado una serie totalmente loca, de hecho la han estrenado que ni te enteras, o sea, hay que buscar Copenhagen Cowboy para llegar a ella, porque no es una cosa que cuando llegue, la tienes aquí, estreno, no, ha entrado por la puerta de atrás, un poco como entró también Too Old to Die Young en Amazon Prime, porque parece que no conozcan. ¿Quién ha probado estos proyectos? Para la cinefilia, para los que nos gustan las formas extremas, ¡buah! Es la caña, qué bien, le han dado un montón de dinero a Binding Refn para hacer lo que le ha salido de su mente privilegiada, pero es algo increíble, porque son proyectos realmente de una radicalidad que hace que es complicado que encuentre su público. Así que por eso le hago un vídeo, para que encuentre su público, para que os lancéis. Os ponéis el primer capítulo de Copenhagen Cowboy y oye, bueno, si no es vuestra historia, que puede ser, os cogéis, os salís y ya está, no pasa nada. Pero darle una oportunidad, porque si os gusta, es bastante increíble, es bastante increíble. Son solo 6 capítulos de 1 hora. Ese aspecto es más corta que Too Old to Die Young, pero al mismo tiempo creo que es una serie riquísima, con unas posibilidades infinitas y que además posee muchas series dentro de ella misma, ¿no? Es una serie como una caja de muñecas rusa que la vas abriendo y van saliendo más series. Es algo realmente alucinante. Por compararla con Too Old to Die Young, y aquí creo que esto es importante, Nicolas Winding Refn ha hecho una serie que sin dejar de mantener sus postulados extremos de puesta en escena, de narratividad, etcétera, es más suave.
es más suave, de hecho es más corta ya que To All To Die Young, son 6 capítulos, To All To Die Young que eran 10, 11, son de 1 hora y se mantiene 1 hora, en To All To Die Young se podía ir a 1 hora y media el capítulo. Y las características básicas, más allá de los colores, de las luces de neón que le vuelven loco a Binding Refn, de esa música de Cliff Martínez, electrónica, metálica, ¿no? De hecho todas las dos series tienen un look metálico, ¿no? Es bastante cañero. Personajes hieráticos bresonianos que les cuesta hablar Dios y la madre, ¿no? Y les cuesta responder cuando les hablan, ¿no? Esa velocidad de los diálogos siempre atenuada, como si fuera no narcoléptica, pero sí de alguna forma tocada por los opiáceos, os diría, ¿no? Parece en muchos casos series atrapadas en ámbar, ¿no? De movimientos magmáticos, me parece que decía yo en la quemarropa, pero era mucho más bestia To All To Die Young. Aquí desde luego hay silencios, desde luego hay planos fijos, desde luego hay estas panorámicas de 360 grados que tanto le gusta hacer a Binding Refn en tiempo lento, o también travelings espectaculares, planos secuencia donde la acción parece congelada, ¿no? Cuadros en movimiento, todo eso se mantiene pero de una forma más atenuada, ¿no? Ha querido hacerla, y es conscientemente, Copenhagen Cowboy una serie más accesible, dentro de que sigue siendo muy radical, obviamente. A mí me ha encantado, pero es importante, ¿no? Es como una versión, si To All To Die Young era el XXL, esta es un XL, ¿no? Ha bajado un poco el acelerador, dentro de que va lentísimo todo, ¿no? Ha bajado un poco la potencia sin dejar de resultar realmente fascinante. ¿Y de qué va Copenhagen Cowboy? Porque mantiene, eso sí, esos mundos tremendamente tóxicos y perversos propios de su cine y de sus series, Binding Refn. La protagonista es Miu, la actriz Angela Bundalovich, que es danesa. Es una moneda de la suerte. ¿Qué significa eso? Que representa que es una persona que trae suerte. Y como es una persona que trae suerte, se la rifan los poderosos. La película arranca que a ella la compra una mujer de avanzada edad, que es hermana de un proxeneta que maneja un prostíbulo, más tráfico de drogas, etc. Y a un ambiente tremendamente sórdido y terrorífico y muy violento. La violencia psicológica en Binding Refn es tan fuerte como la violencia física. Y ella quiere quedarse embarazada de esta mujer y por eso le hace falta suerte, y entonces cogen a Miu, ¿no? Como si fuera un amuleto de la suerte. A partir de ahí la historia se va a empezar a complicar muchísimo y va a pasar por todo un espectro de personajes realmente sórdidos que incluyen pues traficantes, gángsters de medio pelo, psico-killers, ¿no? Un ambiente, lo mejorcito de cada casa está ahí porque de nuevo la violencia sórdida va a marcar el camino que va a recorrer nuestra protagonista. Pero aquí se adentra en terrenos casi lynchianos, porque lo fantástico cobra presencia en Copenhagen Cowboy de una forma realmente sorprendente. Las artes marciales, de repente la protagonista sabe artes marciales y empieza a dar unas patadas que te cagas y unas peleas súper chulas. Hay presencia onírica a modo de premonición, que es una parte bastante importante en sí misma del desarrollo de la serie. Y bueno, luego hay detalles loquísimos, como un hombre a que cuando le pegan... Un hombre que no habla, pero cuando le pegan lo que se oye es el gruñido de un cerdo. Más Lynch imposible. Ahí también ese punto conectaría con algo que no tenía To All To Die Young, y es que tiene bastante sentido del humor. De hecho, el propio Binding Refn hace un cameo divertidísimo, como unos ingenieros que tienen que fabricar una prótesis que es un pene. Bueno, en fin, ya lo veréis. Y tiene una secuencia, tiene un gag cómico que es divertidísimo, dentro de nuevo de los códigos del slow cinema, es decir, un gag a cámara súper lenta, con los diálogos colgados de nada en el abismo, con lo cual esta es la forma que tiene Binding Refn tanto de trabajar el drama como la comedia, como la violencia, ¿no? El thriller, el código del cine de gángsters. Es todo realmente es bastante loco, y hay muchos, como decía antes, ¿no? Hay muchas historias de las que solo se ve un atisbo. Hay un momento que hay un traficante que se va a una casa y hay un hombre que está totalmente chiflado, y esos 3 minutos que dura esa secuencia, nunca más sabremos nada más de ese hombre, ¿vale? Pero ahí se ha quedado, y eso también es muy Cronenberg. Y también es muy Lynch. No, hay aquí unas referencias cruzadas que yo creo que hacen de la serie una experiencia bastante singular, de llevarse las manos a la cabeza y alucinar. A mí me gusta mucho, repito, es algo a lo que os tenéis que atrever. Yo os animo profundamente, porque cuando acabe el año habremos visto 700 series y recordaremos 3. Una de ellas será Copenhagen Cowboy, eso tenerlo claro. ¿Vale? Pues ya está. Recomendación hecha. Copenhagen Cowboy en Netflix. Nos vemos en el camino.